Vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Encomendémonos a su Espíritu Santo. Bendito Dios, Dios Trino, Espíritu Santo, dependemos de ti, oh Señor, para que tu palabra pueda ser transmitida de la mejor manera y para que tu palabra pueda ser recibida de la mejor manera. Bendice por favor, Señor, al predicador. Bendice por favor a los que oímos. Señor, que todos podamos ser edificados con tu palabra. Ayúdanos, por favor, a vivir de acuerdo a lo que tú quieres en torno a las riquezas. Manda, Señor, y danos un corazón para obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a Santiago, epístola de Santiago, capítulo 5, versos del 1 al 6, dice la palabra del Señor. Vamos ahora, oh ricos, llorad aullando por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están cubiertos de orín, y su orín será para testimonio contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual ha sido defraudado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os resiste. Es la palabra del Señor. He titulado este mensaje: tus riquezas testificarán contra ti, porque la idea de Jacobo es dar una dura advertencia contra estos ricos que con su riqueza estaban abundando en pecado, y toda esa riqueza se iba a convertir en un juez, en un testigo más bien contra ellos en el día del juicio. Por la manera tan mal en que habían utilizado sus riquezas, esa manera tan mal de utilizar las riquezas darían cuenta en el día del juicio. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo usamos nuestras riquezas, porque ellas testificarán contra nosotros de acuerdo al uso que le damos a las riquezas. Y con eso yo ya estoy evitando pensar que ustedes piensen que este texto aplica solo para personas millonarias. Definitivamente está hablando de manera particular a personas que son ricas, que tienen mucho dinero, pero vamos a notar que los pecados que aquí se hablan de los ricos también los podemos cometer nosotros, aunque nuestros sueldos no sean tan numerosos. Vamos a empezar abordando en el versículo 1 una advertencia. El versículo 1 es la advertencia puntual que Jacobo da, y como ya lo hemos notado, luego Jacobo empieza a desglosar más la idea. Dice en el versículo 1: vamos ahora, oh ricos, llorad aullando por las miserias que os vendrán. Ese es el llamado, la advertencia que Jacobo hace contra estos ricos. Pero eso nos lleva a preguntarnos quiénes son estos ricos, cuál es su identidad. Bueno, yo creo que ustedes viene a la memoria el capítulo 2, vamos ahí atrásito, en el versículo 6, en donde ya se había mencionado también a unos ricos, son los mismos. Cuando allá se estaba dándole prioridad a las personas ricas sobre los pobres, miren lo que Jacobo decía: mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y arrastran ellos a los tribunales? Noten que aquí se habla de los ricos arrastrando a los cristianos a los tribunales. Verso 7: no blasfeman ellos el buen nombre que es invocado
entre vosotros, o sea que eran unos blasfemos y opresores. ¿Qué más nos dice la epístola de Jacobo acerca de los ricos? En el capítulo 4, desde el verso 13 al 17, o sea, inmediatamente antes al texto que estamos tratando, se hablaba de personas que traficaban y que planeaban, pero sin tener en cuenta a Dios. Ese fue el texto que vimos hace 8 días. Personas que estaban planeando hacer riquezas, pero sin tener en cuenta a Dios. Entendemos que son personas ricas, que viven una vida en la que no consideran a Dios. Y ahora, precisamente conectando, miren que en el verso 13 dice: vamos ahora, los que decís. Y en el verso 1, vamos ahora, oh ricos. Nos hace una relación de que son las mismas personas. Y en esta tercera ocasión, el texto que estamos tratando, otra vez hablando de los ricos, que definitivamente, hermanos, queda en evidencia que son unos paganos. Puede que iban incluso a la iglesia, y por eso los cristianos les daban la mejor posición. Puede que haya otros que no iban a la iglesia, y Jacobo de manera general le habla a todos. Pero definitivamente los ricos que aquí se están describiendo son unos paganos, son unos hijos del diablo. No son cristianos que tienen estos pecados que están aquí, no, son unos paganos que están oprimiendo a los cristianos. Pero repito, vamos a notar que lastimosamente mucho de lo que estos paganos hacen también lo pueden hacer los cristianos. Bien, eso en cuanto a la identidad de estos hombres, a los cuales Jacobo entonces les dice: llorad aullando por las miserias que os vendrán. Esa idea de llorar nos habla de un arrepentimiento. Lloren, clamen, aúllen. Es la misma palabra, la de llorar, que se utiliza en Mateo 26 cuando Pedro traiciona al Señor y dice que lloró amargamente. Entonces vemos que Pedro allá tuvo un arrepentimiento y lloró. Ahora aquí Jacobo le dice a ellos: lloren. Pero la manera en la que Jacobo está hablando aquí no les da la oportunidad para arrepentirse. Es un vocabulario de arrepentimiento, pero miren que Jacobo termina diciendo: aúllen, clamen, no por perdón, sino por las miserias, las desgracias, las desventuras que ya les vienen. O sea, ya el juicio estaba sobre ellos. No está dándoles la oportunidad de que se arrepienten. No, estas personas ya tienen la sentencia encima, la condenación de parte del Señor. Y de ahí en adelante, lo que Jacobo va a hacer es describir los pecados que estos hombres con sus riquezas cometían. Y hay 4 pecados aquí: el pecado de acumular riquezas, el pecado de hacer riquezas de manera injusta, el pecado de vivir en excesos y el pecado de oprimir y maltratar y matar al prójimo. Vamos a ver cada uno de esos. El primer pecado lo tenemos en el versículo 2 y 3, el pecado de acumular riquezas. ¿Ves? Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están cubiertos de orín. Noten que ahí se habla de 3 tipos de riqueza. La palabra riqueza como tal puede denotar la comida, los víveres. Era algo que una persona rica tenía en abundancia. Y como se dice que estaban podridas, pues nos hace pensar entonces que tienen tanta comida que no la usan y esa comida se les pudre. El otro tipo de riqueza que tienen es la ropa, la cual, como no la usan tan seguido, vienen unas pequeñas larvitas, unas polillas, dejan sus huevecillos y entonces se le comen la ropa. Y el otro tipo de riqueza es el oro y la plata, que aquí dice que tienen orín o óxido, están corrompidas ahora. La plata y el oro no se oxidan, pero es el vocabulario que Jacobo está utilizando para darnos la idea
de que esa plata ahí acumulada no está sirviendo para nada. Y es generalmente el tenor de Jacobo aquí, que tienen tanta riqueza que no la están aprovechando. Ojo a esto. Jacobo no está hablando mal contra tener riqueza en sí mismo, sino que la acumulaban, no la usaban. Y la comida se podría, la ropa se la comían los gusanos y el oro se estaba pudriendo. Entonces no es una condenación, ustedes tienen riquezas, por eso son pecadores. No, es que están acumulando para nada. No la están usando. Y eso nos deja ver un problema, y es que en lugar de utilizar su dinero para bendecir a otros, ellos lo estaban dejando podrir. Acumulaban para el gusano, acumulaban para el óxido, acumulaban para la pudredumbre, en vez de acumular para bendecir a otros. Jacobo dice que ese orín particular del oro y de la plata será para testimonio contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Esa riqueza que ellos están asegurando se va a convertir en un testimonio contra ellos, en un juez, en alguien que se levanta. ¿Por qué? Porque no lo compartieron. En el día del juicio, todas esas grandes riquezas serán algo que les jugará en contra, porque la dejaron podrir, acumularon para nada, sin propósito, solo por tener. Y eso nos deja ver un problema aquí, y es la confianza en las riquezas. La confianza en las riquezas. Y eso lo continúa en el versículo 3 allá al final. Habéis acumulado tesoro para los postreros días. Eso de acumular tesoros es como acumular bendiciones. Entonces ellos están acumulando, pero miren que lo dice explícitamente, para los postreros días. O sea, ellos quieren tener grandes riquezas para asegurar su vida por venir. ¿De qué depende su futuro? De tener mucho. No saben para qué. Pero por si al caso mi futuro está claro, no importa lo que venga porque tengo mucha riqueza. Eso es acumular de manera pecaminosa. Mira, mi hermano, una aplicación aquí por si al caso. Ahorrar no es malo. Debemos ahorrar. La Biblia enseña a ahorrar. Pero es diferente que nosotros estemos ahorrando para estar tranquilos sobre nuestro futuro. No, ya tengo 50 millones, ya a mí definitivamente nada me va a pasar en la vida. Estoy tranquilo, estoy confiado, estoy pleno. ¿Y qué vas a hacer con eso? No, no sé. Asegurando mi futuro. No, eso es diferente. Yo ahorro con un propósito claro de qué voy a hacer con ese dinero. Y aunque tenga mucho, mi confianza no está en cuántos millones tengo, sino en el Señor. Sino en el Señor. Pero ellos acumulaban por acumular, para garantizar su futuro. Eso es pecado. Estaban confiando en las riquezas. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18 dice, hablándole a los ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el futuro, que echen mano de la vida eterna. Noten lo que la Escritura dice a los ricos. Tienen riqueza, sean dadivosos, sean generosos. Eso es lo que les garantiza tener una buena vida futura, pero no acumular. Ser generoso, tienen que desprenderse. Van a dejar de acumular, pero acumulan para la vida eterna. Tienen los ojos anclados allá, no en lo terrenal. Y Mateo capítulo 6, verso 19, nos hace mucho eco de todas estas palabras. No os hagáis tesoros en la tierra. Ojo, donde la polilla y el orín corrompen. La misma enseñanza. Jacobo suele utilizar mucho las mismas palabras del Señor Jesús.
y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Lo notan? Yo ahorro, yo tengo riquezas, pero yo ahorro para lo celestial. Yo doy porque quiero tener tesoros en lo eterno. Pero la mundanalidad, lo pecaminoso, las riquezas que augurarán contra mí en el día del juicio son esas que se quedaron en el banco. Allá en el día del juicio el Señor dirá, mira tus tesoros celestiales, están en cero, pero mira tus tesoros terrenales, muchos dígitos. Eso es de paganos, eso es de incrédulos. Pasamos al segundo pecado, no solo el de acumular riquezas, sino también el pecado de aumentar riquezas de manera injusta. Ese es el segundo pecado, versículo 4. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual ha sido defraudado por vosotros, clama. Y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí entendemos, y esto es lamentable, y es muy real, aún en nuestros tiempos, personas que tienen riqueza y al pobre jornalero que vive del mínimo que necesita, lo engañaban y no le pagaban para tener más riqueza. O sea que sus riquezas las aumentan ni siquiera de manera lícita, sino de una manera ilícita. Están robando. El rico robando al pobre, en vez de ser al revés. No, es más común que incluso sea el rico el que roba al pobre que el pobre el que roba al rico. Por la avaricia, por la codicia. Pero estos labradores, estos trabajadores clamaban, y lo hermoso y esperanzador es que el Señor de los ejércitos escuchaba el clamor de los pobres. Jacobo está haciendo referencia a Deuteronomio 24:14, dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Estos judíos a los que Jacobo les escribió, ricos judíos, se les había olvidado lo que el Señor decía y estaban oprimiendo, robando al pobre. Eso nos deja una aplicación. Si somos ricos, amados, cuidado con aumentar nuestras riquezas de manera injusta. Cuidado con aumentar nuestras riquezas de manera injusta. Y si somos las víctimas, esperemos en el Señor que Él escucha el clamor que hacemos contra los ricos injustos y Él nos hará justicia. Amén. Confiemos en el Señor. Eso nos lleva de la mano al tercer pecado que ellos estaban cometiendo. El pecado de vivir en excesos, versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en día de matanza. Aquí se habla de que esas personas vivían en deleites. La palabra griega vivir en deleites es una sola. Se refiere a tener lujos, a vivir en abundancia. Ellos vivían en abundancia, pero ese no es el problema. Porque ya veíamos ahorita 1 Timoteo 6 que Dios da a los ricos para que disfruten la riqueza. Sino que ellos, su riqueza los llevaba a ser, dice ahí, disolutos. Es decir, que se daban rienda suelta a todos sus deseos. Su dinero lo estaban utilizando para pecar. El dinero era el medio para dar rienda suelta a su carne, a los placeres, a los deseos mundanos. El dinero, óigame esto, no es cierto que cambia a las personas.
Solemos decir eso, ¿no? El dinero cambia, no, el dinero no cambia a nadie. Lo que el dinero hace es permitir que esos deseos que están en el corazón por fin se puedan realizar. Porque pecar también cuesta. Ahí está el hombre que quisiera andar de parranda con mujeres y desordenarse y visitar lugares que jamás puede ir en su vida porque no tiene plata. Pero cuando tiene riquezas, la rienda suelta a su carne. Ay, él vivía entre nosotros y se la pasaba con la familia, pero ahora tiene plata y ya no nos voltea a ver. No, es que siempre se quiso ir, pero por fin tuvo plata y le dio la espalda a la familia. El dinero no cambia, el dinero solo permite cometer los pecados que están en el corazón, facilitar el pecado. Eso le estaba pasando a estos hombres. Con el dinero le daban rienda suelta a su pecado. Miren la idea con la que terminó ahí el versículo. Habéis cebado vuestros corazones como para matanza. Ya saben, viene diciembre y empezamos a darle comidita al cerdo porque lo vamos a matar para que esté bien bueno, ¿no? Entonces la idea de Jacob es eso. Ustedes están dándose de todo, no tienen mesura en nada, hay exceso, hay abundancia en ustedes. Y yo implícitamente, con eso de alimentando para la matanza, vería que Jacobo les está diciendo, viene un juicio en el que van a ser juzgados por todos esos excesos. Cuidado, querida iglesia, de estar utilizando el dinero para el pecado. Tal vez el Señor no te da riquezas porque daría rienda suelta a mucha mundanalidad. Prepara tu corazón cuando el Señor te empieza a prosperar, no sea que le dé rienda suelta al pecado. Y finalmente el último pecado que nos menciona, el pecado de oprimir y matar al prójimo. Noten, definitivamente son unos paganos, versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os resiste. Esto de condenar era lo que veíamos ahorita en el capítulo 2, versículo 6. Cuando Santiago les decía a estos hermanos que le estaban dando la predilección a los ricos en la iglesia sobre los pobres, ¿acaso no son los mismos ricos los que los arrastran a los tribunales? Eso que está allá es lo que está condenando aquí a los ricos directamente. Ustedes condenan a los justos. Claro, tienen dinero, mueven influencias, pagan sobornos. Y la persona inocente, justa, termina siendo condenada y adicional, las matan. Amados, los ricos también matan por cuidar su riqueza. Eso estaba desde esa época. Condenaban a una persona, se las arreglaban, sobornaban para condenarla y matarla. Y dice que el pobre justo no hacía resistencia, claro, porque no tenía el poder para resistir. Entonces estamos viendo un abuso de autoridad, utilizar el dinero para oprimir, utilizar el dinero para pisotear. Unas aplicaciones, amados, a la luz de esta enseñanza. Otra vez las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque o servirás al uno y menospreciarás al otro, o amarás al uno y menospreciarás al otro. Querido hermano, cuidado con el amor al dinero. Porque dice la Escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay muchos pecados que hoy tú dices que no eres capaz de cometer, y yo te creo. Pero cuando el amor al dinero empieza a nacer en ti, vas a ser capaz de cometer muchos pecados. Cuidado con el amor al dinero, porque vamos a dejar de servirle al Señor por servirle al dinero, y nosotros tenemos que servirle solamente al Señor Jesucristo. Cuidado con poner tu confianza en las riquezas. Recuerden el primer pecado de ellos.
Acumulaban riquezas para lo porvenir, su plenitud, su tranquilidad, la paz de su corazón, hasta su vida eterna dependía de tener riquezas. Cuidado con hacer lo mismo y estar buscando un futuro feliz solo con mucha riqueza. No, un futuro feliz buscando del Señor, dependiendo del Señor. Acumula para lo eterno, no acumules solo en el banco. Ofrenda, sé generoso, porque te vas a presentar delante del Señor y esas riquezas testificarán. Mira, era un hombre piadoso, mira todos los tesoros celestiales que tuvo, aunque no tuvo tantos en la tierra, o tuvo tantos en la tierra, pero ofrendaba, pero era generoso, pero andaba en rectitud, y mira todo lo celestial que hizo. Cuidado con aumentar tus riquezas de manera injusta. Amados, otra vez hablábamos de ricos y de pronto tú pensaste en la bolsa y Tesla y qué sé yo, y empresas multimillonarias. No, mi amado, tú, hoy día, en el negocio más insignificante, por 5,000 pesos puedes hacer un negocio injusto. Por ganarte 5,000 pesos. Eso es un pecado. Cuidado con aumentar riquezas de manera injusta. Cuidado con los excesos. Cuidado con utilizar tu dinero, tus riquezas para vivir una vida en excesos. Debemos disfrutar el dinero en una manera santa. Y si el Señor te está permitiendo tener en abundancia otra vez, para el reino, para ofrendar. Si tengo mucho, no necesariamente tengo que ahora elevar mi nivel de vida para gastármelo. No. Si tengo mucho, bueno, elevaré un poquito mi nivel de vida y ofrendaré al Señor. Testimonio en el cielo, que no testifiquen las de la tierra contra nosotros. Cuidado con enseñorearte de los que no tienen dinero. El último pecado que ellos cometían. Utilizaban el dinero para aprovecharse de los inocentes. Cuidado tú de utilizar tu dinero, tus ínfulas, tu importancia. Hay que reconocer, los que tienen dinero van a tener contactos, tienen influencias. Cuidado con estar utilizándolo para sacar ventaja y oprimir a los que no tienen. Debemos ser compasivos como nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos dinero y podemos pisotear a otros, no, compasivos, justos. Finalmente, amados, los dejo con una pregunta. Trata de traer a tu mente tu sueldo, tus ahorros, tu patrimonio y tus ofrendas y la manera en la que usas tu dinero. ¿Qué dirán tus riquezas de tu espiritualidad en el día final? Si las riquezas hablaran, ¿qué dirían de tu espiritualidad? ¿Qué dice tu sueldo de tu espiritualidad? ¿Qué dice Bancolombia, tu cuenta de nómina de tu espiritualidad? ¿Qué dicen tus propiedades de tu espiritualidad? Dirán, Él es nuestro, nos pertenece, es fiel a nosotros. O dirán, Él nos usa para la gloria del Señor. ¿Qué dirán tus riquezas? Vamos a orar. Amante Padre, gracias porque tú nos das dinero, riquezas, bendiciones. Ayúdanos a honrar, vivir para tu gloria en la medida en la que tú quieras prosperarnos. A unos y a otros nos das más, nos retienes. Te pedimos, Padre, que si estás prosperándonos, no sea para pecar, no sea para vivir en excesos, para oprimir al pobre, para aumentar esas riquezas por medio de trampas, sino para glorificarte, Señor, para dar, para ofrendar, para hacer tesoros celestiales. Guarda, Señor, a cada uno de nosotros de vivir vidas contrarias a tu voluntad en el manejo de nuestras finanzas.
Te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén.